Hola, hoy nos metemos de lleno en la literatura inglesa. Vamos a ver dos épocas clave, ¿no? La Edad Media y el Renacimiento, que bueno, cambiaron todo. Nos vamos a guiar por algunas ideas de un libro muy bueno, Ejes de la literatura inglesa medieval y renacentista. Es de Ángeles de la Concha Muñoz y Marta Cerezo Moreno. Una referencia genial para esto. La idea es, sacar lo más importante, ¿no? Ver cómo cambió la literatura en Inglaterra desde la llegada de los normandos, que fue un sacudón, hasta, el esplendor del Renacimiento. Exacto. Y para entenderlo bien hay que ver el contexto, ¿no? Lo histórico, lo cultural. Es que la lengua misma, el inglés, cómo pasó de ser una mezcla, digamos, compleja, al inglés medio de Chaucer. Y claro, cómo ciertos autores fueron como abriendo camino para lo que vino después. Es una historia fascinante, una mezcla de adaptarse y de repente, ¡boom!, una explosión de creatividad. Empecemos por ahí, por ese momento. 1066, la conquista normanda. Me imagino el caos lingüístico. ¿De golpe tenías en la misma isla el francés normando de los que mandaban? Claro, la élite. Ujú. El latín de la iglesia, que era la lengua culta, digamos, Ujú. y el inglés antiguo, sus dialectos, que era lo que hablaba la gente común. ¡Qué mezcla! Totalmente. Fue un crisol. Interesantísimo. El francés trajo un montón de palabras nuevas. Piensa en gobierno, justicia, la comida. Government, justice, beef, ¿no? Claro. El latín siguió siendo importante para la academia, la religión, pero la base, el inglés antiguo, la raíz germánica, no desapareció. Aguantó, absorbió cosas, se adaptó y de esa fusión, con el tiempo, salió el Middle English, el inglés medio. Que ya no era el inglés de Beowulf, claro. No, bastante diferente. Y es la lengua que Chaucer va, a consagrar. Y en esos primeros siglos después de la conquista, ¿cómo era la literatura? Me imagino que muy distinta a la idea de autor que tenemos hoy. Muy distinta, sí. Para empezar, mucha era anónima. La idea del autor individual, con su estilo único, no era tan importante. Además, piensa que mucho se transmitía oralmente. Ah, claro. Historias, poemas, que se contaban o se cantamos, en salones, en plazas. Entiendo. Y no hay que olvidar la herencia anglosajona, especialmente la poesía aliterativa. Ese ritmo que repite sonidos al principio de las palabras. Ese mismo. Viene de antes, claro, de Beowulf y esa tradición. Aunque evolucionó, dejó su huella. Pasemos a los géneros. El romance de caballerías. Ese suena a éxito seguro. Arturo, Lancelot, ¿no? Aventuras, magia. Sí, el romance fue enormemente popular. Muchas veces venía de fuentes francesas. Y dice mucho sobre la época. Reflejaba los ideales de los caballeros, el honor, el valor, la lealtad. Y también las tensiones, supongo. También. Y un elemento central en muchos era el famoso amor cortés. Ah, el amor cortés. Siempre me pareció un concepto curioso. ¿Idealización pura o una forma elegante de lidiar con líos en la corte? Es una buena pregunta. Quizás un poco de las dos cosas, ¿no? Era un código muy, muy estilizado. A menudo era un amor secreto, imposible, adúltero, Claro. entre un caballero y una dama de alta posición, casada generalmente. Exigía devoción total, sufrimiento, servicio a la dama. Era una forma de canalizar emociones y tensiones sociales en un lenguaje literario muy específico. Importado de Francia, decías. Sí, de la lírica de los trovadores provenzales. Hay obras geniales que juegan con esto, como Sir Gawain and the Green Knight, Un poema anónimo increíble, ¿sí? que usa estas convenciones de forma muy, muy inteligente. Y claro, frente a ese mundo de la corte estaba la iglesia, omnipresente. La literatura religiosa debió ser masiva. Absolutamente. Vidas de santos, sermones, obras para enseñar moral. La iglesia era el gran centro productor y consumidor de cultura escrita. El objetivo era clarísimo: enseñar. Didáctico total. Exacto. Mostrar ejemplos de virtud, de pecado, guiar a la gente. Y esto se ve muy bien en otro género clave, la alegoría. Como Pierce Plowman, ese tipo de obras, donde los personajes son ideas, ¿no? Pereza, verdad. Justo. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante conceptualmente hablando. La alegoría era una herramienta potentísima. Permitía hablar de temas espirituales, sociales,
pero de forma indirecta. Claro, más seguro quizás. Podía ser. Personajes como codicia, razón, conciencia, actuaban en una historia que simbolizaba, no sé, la búsqueda del alma o directamente criticaba la corrupción social. Piers Plowman es un ejemplo genial de crítica social y espiritual, muy profunda. Entiendo. La literatura como espejo de esa sociedad feudal, ¿no? Con sus jerarquías y su religiosidad tan marcada. Totalmente. Reflejaba esa estructura y esas preocupaciones fundamentales. Y entonces, a finales del siglo XIV, aparece él, Geoffrey Chaucer, el padre de la literatura inglesa. ¿No es mucho decir? Pues mira, yo creo que no. Es una figura absolutamente central, pivotal. Los cuentos de Canterbury son una obra maestra, no solo por la calidad literaria, que es, inmensa, Sí. sino por algo clave. Chaucer eligió escribir en inglés, en el dialecto de Londres, y esto en un momento en que el francés y el latín todavía pesaban muchísimo. Claro, eran las lenguas de prestigio. Exacto. Y al hacerlo él, y hacerlo también, lo que hizo fue elevar el inglés medio. Lo convirtió en una lengua literaria de primer nivel. Ayudó a estandarizarlo. Y la estructura de los cuentos es genial, ¿no? Eso de los peregrinos contando historias. Es brillante. Le da una libertad increíble. Permite meter de todo. Justo. Cabe un romance, una fábula, una vida de santo, un cuento picante, un fableau, de todo. Y lo crucial es cómo cada historia y la forma en que se cuenta refleja el peregrino que la narra. La psicología de los personajes. Es asombrosa. Chaucer tenía una capacidad de observación psicológica y social tremenda. Sus personajes están vivos, son complejos, humanos. Y en esa mirada tan aguda al individuo, ya se nota algo, ¿no? Un aire que anticipa el Renacimiento. Hablemos de eso. De la transición, pasar de la Edad Media al Renacimiento no fue de un día para otro, imagino. ¿Qué empujó ese cambio en Inglaterra? Fue una suma de cosas. Un factor tecnológico clave, la imprenta. Que lleva Caxton a Inglaterra en 1476. Exacto. Imagínate el impacto. De repente, los libros se podían copiar y distribuir mucho más rápido, más barato. Eso para difundir ideas. Fundamental. Totalmente. Y para estandarizar la lengua también. Y luego está lo político. El fin de la Guerra de las Dos Rosas, llegan los Tudor en 1485. Más estabilidad, ¿no? Sin duda. Un ambiente más tranquilo, más propicio para la cultura. Y el humanismo, esa corriente que venía de Italia. Importantísimo. El humanismo fue crucial. Supuso un redescubrimiento de los clásicos, de Grecia, de Roma, leídos en sus idiomas originales. Y trajo un cambio de foco. Del teocentrismo medieval, de Dios en el centro de todo. A poner más interés en el ser humano. Exacto. En el potencial humano. La dignidad del individuo. La vida aquí en la tierra. La famosa idea del hombre como medida de todas las cosas. Vaya cambio de perspectiva, de mirar tanto al cielo a mirar también, a nosotros mismos. Tal cual. Y no podemos olvidarnos de la Reforma Protestante. Que en Inglaterra fue muy particular, con Enrique VIII. Sí, rompió con Roma, disolvió los monasterios, que eran centros de saber medieval importantes. Claro. Y eso reconfiguró la relación entre religión, política, cultura, de forma muy profunda. O sea, la imprenta, la estabilidad política, el humanismo, la reforma, un cóctel perfecto. Exacto. Todo eso preparó el terreno para lo que vendría después. Una verdadera explosión creativa. El Renacimiento inglés, que asociamos sobre todo con la época de Isabel I y luego Jacobo I. Poesía, teatro, la corte isabelina como centro, ¿no? Correcto. La corte era un foco cultural y de patrocinio muy importante. Y lo fascinante es ver cómo los escritores ingleses no solo copiaron los modelos de fuera, de Italia, de Francia, sino que los adaptaron. los asimilaron y los transformaron. Un ejemplo clarísimo es el soneto, Esa forma de 14 versos tan renacentista. que la introducen en inglés a principios del siglo XVI poetas como Sir Thomas Wyatt y Henry Howard, el conde de Surrey. Ellos traducen y adaptan a Petrarca, el gran modelo italiano. Pero Surrey hace algo más. ¿Qué hace? Modifica la estructura de la rima. Crea lo que llamamos el soneto inglés o shakespeariano. Los 3 cuartetos y el pareado final. ABAB, CDCD, EFF, GG. Ese mismo. Quizá porque se adaptaba mejor al inglés, que tiene menos palabras que riman que el italiano. Qué interesante. Y esa adaptación fue fundamental.
preparó el camino. Ah, o sea que la estructura no es de Shakespeare directamente, siempre la asociamos con él. Él la llevó a la perfección, digamos, pero la base la pusieron Wyatt y sobre todo Surrey. Y el soneto se puso de moda. Hubo una verdadera fiebre. Aparecieron las secuencias de sonetos. Colecciones de poemas. Sí, colecciones que contaban una historia de amor, con sus idas y venidas. Pensemos en Sir Philip Sidney, Astruple and Stella. Muy personal sobre un amor no correspondido. O Edmund Spenser. Spenser, claro, con sus amoretti, que son más celebratorios, sobre su propio noviazgo. Y Spenser es también el autor de The Faerie Queene, esa epopeya alegórica gigantesca, un monumento. Increíblemente ambiciosa. Y por supuesto están los sonnets de Shakespeare, que se publicaron más tarde, en 1609, y que son, bueno, un universo aparte, por su complejidad, su ambigüedad, su profundidad emocional. ¿Y qué temas les obsesionaba a estos poetas? Aparte del amor, que parece central. El amor era clave, sí. Idealizado, sensual, frustrado, todas sus caras. Pero también la belleza, sobre todo la femenina. Y su fugacidad. Que se va rápido. Lo que conecta con el tema del tiempo, ¿no? Exacto, el paso del tiempo, el tempus fugit, y la lucha contra él a través del arte. La idea de que el poema puede hacer inmortal a la persona amada o al propio poeta. Eso aparece mucho. La eternidad a través del verso. Así es. Esa es la idea. Y todo esto lo decían con un lenguaje muy trabajado, lleno de metáforas ingeniosas, los conceits. Juegos de palabras, dobles sentidos. Sí, y con una gran conciencia de la forma, del sonido, del ritmo, mucha experimentación. Pero si hay algo que define el Renacimiento inglés para mucha gente, es el teatro. La época isabelina y jacobina, su edad de oro. Sin duda alguna. Fue un fenómeno cultural, social, increíble. No tiene precedentes. Se construyen los primeros teatros públicos permanentes en Londres, el Globe, el Rose. Surgen compañías de actores profesionales. Exacto. Y ser dramaturgo se convierte en una profesión. Era un hervidero de actividad. Y antes del gigante, de Shakespeare, hubo otros que prepararon el camino. Pienso en Christopher Marlowe. Fundamental. Marlowe, un talento extraordinario. Y con una vida muy corta y trágica. Con obras como Tamburlaine o Doctor Faustus, demostró la potencia que podía tener el verso blanco en inglés. El pentámetro yámbico sin rima, su famosa Mighty Line. Exacto. ¡Qué fuerza! Sus héroes son a menudo figuras enormes, desmesuradas, ambiciosas, que desafían todo. Marlowe realmente subió el nivel del drama inglés, muchísimo. Y entonces, Shakespeare. Es que es casi inabarcable. Es que lo hizo todo. Y lo hizo, bueno, magistralmente. Dominó todos los géneros. Tragedia, Hamlet, Macbeth, Otelo. Comedia. Sueño de una noche de verano, como gustéis, mucho ruido y pocas nueces. Drama histórico, las tragicomedias como La Tempestad. Exacto. Pero no es solo la variedad, es la profundidad. La complejidad psicológica de sus personajes es asombrosa. Parecen personas de verdad, con sus contradicciones, sus dudas. Y el lenguaje. El lenguaje. Es de una riqueza, una inventiva, una precisión poética que sigue maravillando hoy. Exploró los grandes temas humanos, la ambición, el amor, los celos, el poder, la justicia, el orden social, el sentido de la vida, todo. Y de una forma que sigue vigente. Totalmente. El teatro en esa época se convirtió en el gran espejo de la sociedad, de sus tensiones, de sus aspiraciones. Fue como si toda la energía de la época, el humanismo, los cambios, la vitalidad de la lengua, encontrara su mejor expresión en el escenario. Exactamente. El teatro ofrecía esa mezcla única de poesía, acción, personajes complejos y reflexión sobre temas importantes. Y además, era accesible. Iba gente de todas las clases sociales. Fue un fenómeno. Irrepetible. Y para tener el panorama completo, ¿qué pasaba con la prosa mientras tanto? Bueno, quizá no tuvo el mismo brillo estelar que la poesía o el teatro, ¿no? Pero la prosa también se desarrolló mucho. Aparece el ensayo como género, por ejemplo, con Francis Bacon. Tenemos tratados importantes como La defensa de la poesía de Sidney, donde reflexiona sobre el valor de la literatura. Y aunque la novela como la entendemos hoy, bueno, eso tardaría más en llegar. Claro. Hubo obras de ficción en prosa,
Y textos clave del pensamiento humanista, como la Utopía de Tomás Moro. Imaginaba una sociedad ideal, ¿no? Para criticar la real. Justamente, la prosa también se contagió de ese interés renacentista por la retórica, por la argumentación, por explorar ideas políticas y sociales. Entonces, si hacemos un balance de todo este recorrido que ha sido intenso, Sí, bastante denso, ¿eh? empezamos con una literatura medieval en varias lenguas, muchas veces anónima, muy oral, muy religiosa, y llegamos a una explosión en el Renacimiento, con el individuo en el centro, con el inglés ya consolidado gracias en parte a Chaucer, Ujú. con mucha experimentación formal y con genios como Spencer, Marlowe, Shakespeare Ujú. tomando el protagonismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues ver cómo una literatura madura, ¿no? Cómo se transforma Radicalmente. y cómo refleja cambios gigantescos en la forma de ver el mundo, de entender al ser humano. Es clave ver esa doble dinámica. Hay continuidad, pero también hay ruptura. El Renacimiento no nace de la nada, bebe de la Edad Media. Géneros como el romance siguen, la alegoría se transforma. Pero la visión del mundo cambia. Exacto. La visión humanista, la nueva estética que valora la originalidad, el virtuosismo, eso marca un quiebre fundamental. El impacto de estos dos periodos, que están entrelazados pero son distintos, es la base de todo lo que viene después en la literatura inglesa. El legado es inmenso. Y para dejar una última reflexión flotando, pensemos en la distancia. Temporal, cultural. Es enorme la que nos separa de estas obras. Muchísima. Sin embargo, ¿qué elementos concretos creen que nos siguen hablando hoy? No sé, un personaje como Hamlet, quizá. O la lucha contra el tiempo en los sonetos. O la fuerza del verso de Marlowe. ¿Qué creen que hace que esa conexión todavía exista, que perdure a través de los siglos? ¿Por qué nos siguen interpelando? Ahí queda la pregunta para pensar.